Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, entonces ya tenemos entendido, y lo conversamos en el primer segmento de su programa de Monitor de Derechos Humanos, que hay, digamos, diferentes tipos de sanciones internacionales, organismos multilaterales o los estados, ¿no? Y pueden cumplir distintos objetivos. Por ejemplo, las Naciones Unidas puede dictar sanciones de tipo general contra todo un país, y esto ha probado ser ineficaz, y no solamente ineficaz, sino que puede tener daños significativos contra terceros inocentes, contra toda una población. Hubo un caso en la época en que Irak invadió Kuwait, donde hubo una sanción de esa naturaleza, global, general, y no favoreció pues a la población, ni tampoco logró el cambio que se buscaba. Entonces, los estados entonces han venido desarrollando por su cuenta un tipo de acción que se le llama, un tipo de sanción que se llama sanción inteligente o selectiva, ¿no? Inteligente porque proviene a su vez de información que es sustraída, que es obtenida, que es conseguida gracias a las actividades de inteligencia financiera que pueden realizar los bancos, que pueden realizar las empresas de seguro, las casas de bolsa, y también algunos organismos que sean sujetos obligados que van informando a la unidad de inteligencia financiera de ese país de algunas actividades sospechosas. Y con base en esa información, entonces se conforma el criterio, la opinión acerca de las sospechas que hay de un determinado individuo, de una determinada empresa, de un determinado sector de la población o de una determinada organización que realiza algún tipo de actividades nocivas a un bien jurídico. Puede ser el caso de las drogas. Para eso está en el caso de los Estados Unidos la famosa ley Kingpin, que es la que dio origen, por cierto, al listado OFAC. Pero están otros temas, ¿no? Están los temas que tienen que ver con el terrorismo y su financiamiento, los temas que tienen que ver con la proliferación de armas de destrucción masiva, los temas que tienen que ver con el cibercrimen, los ataques informáticos, los temas que también tienen que ver con los distintos modalidades de terrorismo, y por supuesto lo más actual, y es lo que nos interesa, por eso hemos titulado esta sesión de hoy como actualidad pues, de las sanciones internacionales, que tiene que ver con los derechos humanos, con el Estado de Derecho y con la democracia. Que son factores ya no cuantitativos en el plano económico, sino factores más bien institucionales, jurídicos y también de implicaciones políticas, ¿no? Y por eso es que es tan peculiar y tan novedoso este tema. Digamos, durante más de la mitad del siglo pasado imperaban en el mundo entero dictaduras que se afianzaban en su poderío, en su hegemonía, en el uso excesivo y abusivo de la violencia, basados, pues, repito, en las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto ha tenido un valor, digamos, primordial luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales tales como el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, que ahora amplían pues la cobertura de las preocupaciones de los bienes jurídicos a tutelar. Y en virtud pues de las dificultades que tienen organismos multilaterales para disponer de estas medidas, dificultades políticas, burocráticas, de lentitud y de poca eficacia, los estados han empezado pues a tomar camino propio en esta materia, aplicando una doctrina muy importante que nació en el seno de las Naciones Unidas, por cierto, como enseñanza de la Segunda Guerra Mundial y los desastres que se consiguieron producto pues del predominio del Tercer Reich y el dominio de prácticamente toda Europa, y hasta parte de Rusia también, por parte de los nazis. Entonces, surge esa preocupación que luego se plasma en los años más cercanos a nuestra fecha, producto pues de los desastres de Ruanda y la ex Yugoslavia, donde se vio pues que lo que se hacía no era suficiente para prevenir
entonces se empezó a insistir en eso que se llama el deber de proteger, o responsibility to protect, o también se le llama R2P, ¿ok? Un acrónimo para simplificar las cosas. Los estados han tomado entonces la iniciativa, y quizás el estado que ha tenido un liderazgo en esta materia, hay que decirlo claramente porque eso es un hecho histórico, es los Estados Unidos. En el año de 2012, ellos dictan una ley muy importante, que es la ley Magnitsky para Rusia, producto pues de un gran acontecimiento, un terrible acontecimiento que hubo en ese país, producto de un acto de corrupción terrible contra una empresa cuyo representante legal era el señor Magnitsky. ¿Ok? Magnitsky, su apellido, es la persona que fue capturada de forma arbitraria, torturada, y luego muere como producto de las torturas, y bueno, y se produjo lo que se llama un falso positivo. El hombre murió en prisión, estuvo en prisión por un fraude fiscal y murió en prisión de muerte natural, no muerte física, ¿no? Pero luego que se hizo una exhumación, producto de la presión de las víctimas, especialmente de su familia, se encontró que tenía signos evidentes de tortura y que en ningún caso había muerto de muerte natural, sino que sus órganos internos habían colapsado, se había desangrado internamente, y producto pues de las palizas que recibió mientras duró su cautiverio, injusto por lo demás, en las cárceles rusas. Por esa razón surge la ley en el año 2012, la ley Magnitsky, porque fue un gran escándalo, ¿no? Este señor representaba a una empresa norteamericana que había hecho inversiones confiando en el sistema jurídico ruso, que se había abierto a la economía mundial luego de la caída del sistema soviético, pero que no desaparecieron totalmente los vicios que tenían, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera se legisló en los Estados Unidos para sancionar a aquellos funcionarios que habían incurrido en la violación de derechos humanos de ese señor Sergei Magnitsky, y bueno, fueron colocados en la lista OFAC. Y ahí empieza la historia, con esa designación especial, ¿no? La ley entró en vigor en el año 2012, y luego esta ley ha tenido un derrotero por lo demás interesante, porque en el 2017, debido a la experiencia que se obtuvo con eso y a la conciencia sobre el tema de los derechos humanos como bien jurídico a proteger, los Estados Unidos entonces legisló con la Global Magnitsky Act, ¿ok? Que es el nuevo nombre que tiene esta legislación y que tiene que ver con la cobertura global de los beneficios de esta ley, ¿no? El término completo es Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, ley de rendición de cuentas en derechos humanos Magnitsky, de alcance global, de alcance planetario. Entonces, en primer lugar, está interesante porque si bien la famosa Kingpin Act, la ley del cabecilla, que en su momento dictó Bill Clinton, sancionó Bill Clinton en el año de 1995, era específicamente para el delito de drogas y para cortarle el financiamiento de los traficantes de drogas. Teníamos en ese entonces un factor de orden cuantitativo, monetario, económico. Ahora tenemos más bien un factor determinante de estas designaciones en el plano jurídico, en el plano ético, en el plano político, en el plano institucional, que es que se respeten los derechos humanos en el planeta entero. Ya no es un tema interno de la economía norteamericana que había de ser desinfectada y había que evitar que se infectara con el dinero proveniente
del narcotráfico, y hablo de infección, yo sé que es un término biológico, pero en términos de corrupción, porque también tiene su acepción biológica, porque es putrefacción, ¿no? Y es justamente eso lo que se trata de evitar con la ley Kingpin del Cabecilla, pero ahora viene otro tipo de tema, que es la protección de los derechos humanos y concebido esto como derechos de la humanidad, como bien jurídico tutelado. Por eso es la complejidad de este tema, ¿no? Que es bien complejo, que es bien interesante por ello, ¿no? Entonces, lo interesante es que ahora las empresas y todos aquellos usuarios de la lista OFAC tienen que empezar a ver también estos temas dentro de su compliance o cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque el efecto es exactamente igual. Es la prohibición a todo norteamericano, prohibición por ley, recuerdo, ¿no? A todo norteamericano o empresa norteamericana de hacer negocios con aquella persona que está específicamente designada en la lista OFAC. No está listada, puedo caer hasta de buena fe, por descuido, por falta de diligencia debida, por falta de Bueno, entonces la ley Magnitsky va a esos aspectos un poco más inmateriales, ¿no? Que es el cumplimiento de la ley en materia de derechos humanos, en la proscripción de la tortura. Son varios elementos. Derechos humanos en general, contra la tortura, contra la corrupción y contra la expropiación ilegal de empresas. Esa es la cobertura que tiene la ley Magnitsky, repito, tomando en consideración las premisas de la ley de 2012 relacionada con Rusia, pero que ahora es global. Entonces, vemos ahora pues que es una nueva preocupación, una nueva tarea que tienen que tener las empresas bancarias, de seguros, bolsa de valores y todos los sujetos obligados a la legislación en la materia. ¿Por qué? Porque el efecto es idéntico. Esta persona va a estar designada y todo aquel que tenga negocio en los Estados Unidos, porque sea norteamericano, porque tenga un branch o porque tenga una cuenta corriente o una cuenta de ahorros en los Estados Unidos, podría verse afectado en sus negocios si no se entera de que con quien está haciendo negocios está siendo afectado. Fíjense ustedes qué importante esto, porque, por ejemplo, en el caso más reciente de una empresa muy importante de entregas, de ventas por Internet, no voy a mencionar su nombre, por razones de reputación de la empresa, pero es un hecho público de todas maneras, ¿no? Esta empresa, creo que es la más grande en el mercado de venta por Internet, no tomó la debida diligencia de saber a quiénes les vendía sus productos. Y esos productos llegaban puerta a puerta, como se llama, a distintas localidades. Una de esas localidades era Venezuela, donde hay personas que están siendo designadas. Y evidentemente no se tomó la precaución de vigilar la lista OFAC y así le cayó pues en una enorme multa por evasión de las designaciones OFAC. También ha ocurrido en otras latitudes. Por ejemplo, hay un caso famoso de una financiadora de ventas de vehículos que vendió sin desconocimiento, sin haber tomado la debida diligencia, a una guerrillera de las FARC que estaba designada en la lista OFAC. Y bueno, tomó la precaución de revisar y resulta que le vendió un automóvil de esos de bajo costo y bueno, no se percató, pues, hasta que le pusieron una enorme multa por el triple del valor del vehículo, que era de lo más barata, y la razón es muy sencilla, pero bueno,
Sí, alguna gente se hará la pregunta, pero bueno, sí, no había lavado de dinero allí, probablemente, sí, pero es que el problema está en el financiamiento del terrorismo, porque ¿cuál es uno de los medios que mayormente utiliza el terrorismo para sus actividades? Los vehículos de bajo costo, los vehículos usados, los carros baratos, ¿ok? Porque recordemos que el terrorismo se basa en eso, son pocas cantidades de dinero, pocos montos pequeños que puedan irse utilizando para dar un golpe terrorista en contra de una población, en contra de un Estado, en contra de una nación completa, inclusive. Entonces, por esa razón es que es tan delicado este asunto de la lista FATF, porque ahora tiene esos 4 componentes, ¿no? Y eso aún se complejiza más porque tenemos el caso de Europa. Europa tiene toda una legislación en la materia para designar a personas y que en distintos países, sobre todo líderes políticos, líderes militares, que socavan la democracia o que afectan el Estado de Derecho. Es decir, dictaduras en otras palabras, ¿no? Entonces no va contra la nación, sino que son medidas inteligentes, específicas, personalizadas, contra una o varias personas o varias entidades por su actividad que está ligada pues a este tipo de acciones en contra de la democracia y del Estado de Derecho. Fíjense ustedes que Europa está estudiando también, porque ya hay una decisión del Consejo de Europa en esta materia, para que se legisle en la materia con relación pues a la incorporación de una legislación Magnitsky europea. Canadá tiene su propia ley Magnitsky, Lituania también tiene su ley Magnitsky, y en fin, se va corriendo, digamos, la onda expansiva y otros países de cumplir con el deber de proteger OR2. Pero nos despedimos de este segmento y en el próximo segmento daremos las conclusiones. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.